Desde Miami reporta Efraín García para Automotriz TV. Bueno, hoy vengo a hablarles de la automotriz italiana Alfa Romeo, que espera cimentar su regreso triunfal a Estados Unidos con los modelos Giulia 2017, un sedán deportivo que ya tiene a más de un aficionado babeándose por su hermoso exterior y pretendido alto rendimiento. Después de un retraso o dos retrasos, el Giulia finalmente estará en las salas de venta de Estados Unidos con el modelo Giulia Quadrifoglio, mientras que los modelos Giulia y Giulia TI son de menor nivel, saldrán a la venta en enero. El Quadrifoglio comienza su precio en $73.595, mientras que el Giulia y el Giulia TI comienzan en $38.990 y $40.990 respectivamente. Estos precios incluyen un cargo de destino de $995 para el Giulia y el Giulia TI, y escuchen esto, de $15.595 para el Quadrifoglio. Tanto el Giulia como el Giulia TI utilizan un motor de 4 cilindros de 2 litros turboaspirados, el cual genera 280 caballos de fuerza y 206 libras-pies de torsión, enviando toda esta potencia a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de 8 velocidades. El sistema de tracción total Q4 de Alfa Romeo es una opción que cuesta $2.000 extras. El modelo base de Giulia pasa de 0 a 60 millas por hora en 5.1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 149 millas por hora. El fabricante italiano también afirma que todos los modelos de Giulia tienen una perfecta distribución de peso delantero trasero de 50-50. Por casi 2 veces el precio del modelo base, el Giulia Quadrifoglio, traducido al cristiano como trébol de 4 hojas, trae bajo el capó un V6 de 2.9 litros biturbo. Está acoplado a una palanca de cambio de 8 velocidades automática, la que permite generar 505 caballos de fuerza. El Quadrifoglio pasa de 0 a 60 millas por hora en 3.8 segundos. Además de su motor especial, el Quadrifoglio cuenta con otro hardware relacionado con el rendimiento, una suspensión adaptable. Además viene con un motor race programable, spoiler trasero de fibra de carbono y un divisor frontal. Los frenos de cerámica de carbón están disponibles pagando, como siempre, un extra. Siendo el primer modelo de Alfa Romeo en el mercado masivo de los Estados Unidos desde los años 80 o tal vez 90, se recuerda del Alfa Milano y el Spider, el Giulia tendrá bastante trabajo por hacer. Solo el tiempo dirá si esta belleza italiana será capaz de desbancar a los ya asentados BMW, Audi y Mercedes-Benz. Desde la capital del sol, desde Miami, yo soy Efraín García para Automotriz TV.